y el caso del inductor como una fuente de voltaje. Pero finalmente dependen de un parámetro diferencial, y al tener una derivada y estar en conjunto con otro elemento como el resistor, pues finalmente un modelo para este tipo de circuitos son las ecuaciones de primer orden, ¿no? Cuando se tiene fuente es no homogénea, y cuando se tiene sin fuente es homogénea, ¿no? Vamos a ver cada una de estas. ¿Ok? Ok, bueno, ya es lo que acabamos de comentar. Y bueno, tenemos el primer caso, ya lo habíamos resuelto en la última clase. Ahorita vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces recuerden aquí, bueno, hay varias formas de obtener esa ecuación. La última vez yo les propuse, aunque corrientes, de hecho en esta presentación propone la ley de corrientes, ley de voltajes, ¿eh? Sin, acuérdense, lo primeritito es las fórmulas, ¿no? Las fórmulas de circuito. Si vienen ecuaciones diferenciales, pues van a poder resolver este circuito, ¿no? Entonces aquí en este caso, acuérdense, la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, obviamente en el capacitor. Como que es muy sensible parte. No está bien calibrado, ¿no? Entonces, acuérdense, actor, según lo que corrimos las clases pasadas, y según la ley de Ohm, a el voltaje sobre resistencia, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ok, aquí nomás un segundo, ya empezaron a grabar, gracias. Nada más acuérdenme que la grabación la tengo que iniciar yo, digo, no es mala onda. Ya comentamos. Ah, no, pensé que sí. Ahí está, acuérdenme de la grabación. Gracias, compañeros. Ok, ya estamos ahí grabando. Ahí estamos, ¿no? Bueno, entonces, pues podemos tomar, digo, las dos leyes, ¿no? La ley de voltajes. La última clase, antes del examen, había aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora aquí vamos a ver entonces la otra, que es la ley de corriente, ¿no? Y ambas leyes se pueden ocupar. Es lo que les decía la otra vez, ¿no? En esto de los circuitos van a encontrar que hay más de una forma de resolver un problema, ¿no? ¿Cuál van a ocupar? Pues la que yo sugiero que la que dominen más, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver cómo sería este ejercicio. Aquí ya viene desarrollado. Pues consideramos aquí en esta parte, ¿no? Las dos corrientes, la corriente del resistor y la corriente del capacitor. Aquí la estamos definiendo, ¿sí lo ven? Entonces dice si consideramos el nodo superior, dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero, ¿no? En este caso. ¿Sí? Aquí está, la estamos definiendo. Sumamos la corriente en el resistor más la corriente en el capacitor es igual a cero. Y aquí ya obtenemos entonces lo que es una ecuación diferencial, ¿sí? Normalmente después de esto lo que se hace se normaliza, ¿sí? Se normaliza. Pero bueno, aquí ya se aplica directamente este método que ustedes conocen como separación de variables, ¿se acuerdan? Entonces separamos este elemento, lo pasamos a la derecha de nuestra ecuación diferencial, y de ahí hacemos el cambio de variable, bueno, el despeje, ¿no? Y entonces de un lado nos quedan las variables de U y en el otro caso de T, ¿no? Y aquí está ya. Entonces la solución para esta derivada es el logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? El logaritmo natural. Entonces, bueno, hacemos la integral, integramos las soluciones, ¿sí? Integramos, porque finalmente es resolver esta diferencial, ¿no? Entonces, para poder resolver la diferencial, debemos integrar, ¿no? Y ya como sabemos, la solución de esta integral es el logaritmo natural de V, ¿no? Y del otro lado, pues me queda integral de diferencial de T. Después de esto, pues ya vemos que va a ser igual a 1 sobre RAC, que es el constante,
por el tiempo sin problema, más una constante acá, ¿no? Que ahorita la vamos a definir como pues sí, una constante que se le conoce como condición inicial, pues, ¿no? Entonces, finalmente, el resultado va a ser igual al voltaje por una constante, y esto, bueno, expresado de otra manera, ¿cómo quedaría? No estamos muy acostumbrados a esa exponencial, pero es esto, ¿no? Es V, el voltaje en el capacitor. A ver, déjame escribirlo de nuevo. El voltaje en el capacitor sería entonces igual a una constante A, que ahorita un momento más lo calculamos, que sabemos que es el voltaje inicial, ¿no? Por la exponencial a la menos puede quedar también T sobre RC, ¿no? Es otra forma de ponerlo, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Y ya también más, la otra clase también definimos que el producto de R por C es la variable tau, que es una constante de tiempo, ¿no? Ahí está ya. Ok, entonces, ¿cómo determinamos esta variable A? Que es una constante, que es una condición inicial. Bueno, aquí al ratito lo resolvemos y finalmente la podemos definir que el voltaje en T inicial, en T0 de hecho, vale V sub 0, ¿no? Así lo definimos. Esto finalmente muchas veces nos los da el problema, ¿no? Entonces, si este es en T igual a 0, el voltaje vale V sub 0, pues nada más hacemos la evaluación, ¿no? Aquí lo ponemos en 0. Acuérdense que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1, ¿no? Entonces, finalmente, vemos que V sub 0 es igual a A, ¿no? Sustituimos y finalmente queda aquí nuestro resultado. Ese es en expresión, bueno, con esta función, pero normalmente ya la expresión matemática que más se ocupa es la letra E de Euler, ¿no? Se entiende que es lo mismo, ¿no? Pero normalmente nosotros trabajamos la otra expresión, que es esta, ¿no? Esto sí es lo mismo, nomás es cuestión de expresión, ¿no? De variables. Es la exponencial, chivo, falta calibrar esta cosa. Aquí está. La exponencial elevado a menos t sobre RC, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Lo mismo. Sí, entonces esto fue lo que llegamos la vez pasada. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, no me recuerdo fue esto, ¿no? Donde llegamos. Fue aquí donde llegamos. Y llegamos a esta expresión, ¿no? De determinar el valor de tau, ¿no? O finalmente tau. ¿Qué nos representa tau? Tau es una constante de tiempo, ¿sale? Es una constante de tiempo. Y finalmente nos va a decir, sí, a indicar un porcentaje de decaimiento, ¿no? Por ejemplo, en el valor de tau podríamos decir que nos encontramos a el 36 o 37% prácticamente del valor inicial, ¿no? 37%. O ha decrementado, ha caído un 63% aproximadamente, ¿no? Del voltaje inicial se ha decaído cuando T es igual a tau. Así es fácil. Pero también lo podemos ver como una pendiente, ¿no? Aquí, si le sacamos una derivada a esta curva, sacaremos más o menos una pendiente. Déjenme ver acá. Obtenemos una pendiente, ¿sí? Entonces, esa pendiente finalmente nos va a dar un indicio o un parámetro sobre la descarga, el tiempo de descarga, ¿no? Es esto. El tiempo de descarga en este caso de mi RC, ¿ok? De mi circuito RC. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Ok, eso es lo que me dice entonces tau también. Y aquí podemos ver, ¿no? Finalmente, mientras mayor sea el valor de tau, quiere decir que va a ser más tiempo el que va a tardar en descargarse.
mientras menor sea el valor de tau, va a ser más rápido su descarga. Entonces, finalmente es un parámetro, pues, ¿no? Un parámetro para indicarnos el tiempo de carga y descarga, ¿sí? Así de fácil. ¿Ok? Entonces, esto también lo podremos evaluar en la práctica. Si gusta, en la próxima semana podríamos hacer esta experimentación. Y de hecho, pues ya podríamos empezar a hacer para que ustedes lo puedan hacer en casa inclusive, sí se puede hacer, lo podríamos hacer con un Arduino, ¿no? De hecho, hoy vamos a empezar a monitorear acá. Entonces, ya tienen identificados sus equipos, ¿verdad? Ya todos los tienen sus equipos. Entonces, ¿estamos de acuerdo de comprar el Arduino? Porque una alternativa es el ESP, ¿no? No es tan difícil. La diferencia nada más ahí es las librerías que hay que descargar. Entonces, ¿cómo ven? ¿Lo dejo abierto o definimos ya uno para que a partir de eso empecemos también a darles un poquito de instrucción sobre cómo programarlo? ¿Qué dice la mayoría? Lo que dice la mayoría, ¿no? No me gusta ser impositivo. ¿Qué dicen? A ver. Que vean que los tomo en cuenta, ¿eh? Dice, entonces, la sugerencia, pues, obviamente sería el Arduino 1, que es el de batalla. Los pueden comprar. Podemos, sí, claro que sí, hay varios simuladores. Creo que el último simulador que les pasé, no el que estaba en línea. Se los voy a pasar otra vez. Ese simula Arduino. El que mejor me ha gustado como se simula Arduino es el Proteus. El problema es que yo no tengo la última versión o el craqueado, como quieran llamarle, ¿no? Bueno, ya ustedes se encargarían de conseguirlo, ¿no? Pero el Proteus es muy buen simulador del Arduino. Entonces se los comento para que de una vez lo vayan checando. De todas maneras, yo les voy a pasar uno en línea. Está muy bueno también. ¿Okay? Bueno, entonces la próxima semana podríamos empezar a trabajar con el Arduino si ustedes gustan. ¿Qué les pediría? Pues básicamente el Arduino, su cable USB para conectarlo a la computadora, descargar el IDE de Arduino, que también está muy fácil. Entren a googleen Arduino y ahí van a entrar al IDE, ¿no? Y le ponen download IDE Arduino, pues, y sin problema, ¿no? Lo descargan, la última versión, es gratuito, sin problemas. La Proto, dos LEDs, dos push buttons, dos resistencias de 330 y dos de 1K, ¿no? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué más? Ok, repito entonces, lo voy a apuntar en el chat. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar el Arduino, ¿no? Arduino 1. Es uno. El Proto. Es por equipo, también para que no se me... Digo, si ya lo pueden comprar independientemente, personalmente cada uno, pues ahí. Pero por lo menos uno por equipo, ¿no? Un kit por equipo para que no se me estresen, ¿no? Por el gasto y todo esto. Entonces, una proto. ¿Qué más? Pues sí, yo voy a decir que dos LEDs. Dos LEDs. No son foquitos, ¿eh? No se llaman foquitos porque así lo dicen. No son foquitos. Son LEDs, diodos emisores de luz. Eso quiere decir LEDs. Diodos emisores de luz. Entonces, dos LEDs, dos resistencias. De que le diga foquito le bajo un punto. Resistencias. Dos resistencias de 330, ¿no? 330 ohms. Dos push button. Push botón. Creo que es así. Dos resistencias y un peso UTP. Y pues creo que sería todo. Y para hacer esta gráfica
que sí se pueden hacer. A ver si nos conseguimos un capacitor. Un capacitor. Sería de 1 microfaradio, a ver si sí. 1 microfaradio. Sí, así le ponemos. 1. O si no, de .1, cualquiera de los dos. Un capacitor. Para que vea una diferencia, ¿no? Capacitor de 0.1 microfarads. El primero puede ser un electrolítico, ¿no? Y el segundo ya es un cerámico. Generalmente son cerámicos, ¿no? Entonces, ya sea de .1 de 1, vamos a poder ahí verlo. Entonces, ya con lo que tienen, el Arduino, el ID de Arduino tiene una, ¿cómo les explico? Una entrada analógica. Ajá. Entonces, podemos ocupar esa entrada analógica para leer la respuesta de este circuito. Y el Arduino tiene uno, entonces, bueno, ese es el Arduino. Pero en el IDE Arduino, tenemos una opción que me da un monitor gráfico. Y fíjense, con ese monitor gráfico podríamos emular un osciloscopio. Claro, no tendría las mismas características ni el potencial de un osciloscopio, pero está interesante cómo se puede ahí ocupar ahí para emular. Entonces, podríamos gráficamente, esta curva que estamos viendo acá, depende de la frecuencia, pero posiblemente podamos ver esta gráfica. La resolución que tiene nuestro Arduino, nuestro ADC, es de 10 bits de resolución y la frecuencia de muestreo creo que anda alrededor de los 10 milisegundos. Más o menos, por ahí. Menos, creo que es menos. Puede estar como menos si les doy más, ¿no? Dudas, continuamos. Bueno, a ver. Ok. Bueno, la potencia, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto. Bueno, les comentaba, es muy similar a que habíamos visto con el capacitor, ¿no? Cuando teníamos ahorita el capacitor, pues, ¿se acuerdan? Entonces, la potencia, o en este caso la energía, acuérdense que W es energía, P es potencia. Entonces, la potencia que tendríamos en un circuito RC se puede determinar a través de esta fórmula. Entonces, la que me interesa que en todo caso copien para tenerlo ahí en su formulario es esta última fórmula, ¿no? De acá, que dice que la potencia en un circuito RC, en qué caso el R, ¿no? El R. La potencia se disipa en la resistencia. Por eso ven que está prácticamente en términos, aunque sí tenemos en el tau incluido el término del capacitor, prácticamente la potencia se aplica o se determina sobre R, ¿no? Por eso, entonces, la potencia en un arreglo RC que disipa la resistencia, pues, es voltaje al cuadrado sobre resistencia por la exponencial, perdón, por la exponencial elevado a la menos 2t sobre tau, ¿sale? Y la energía que disipa, o que puede disipar en este caso, en el arreglo, prácticamente en el capacitor. O sea, aquí lo podemos tener, ¿no? Hasta el final lo podemos evaluar. De hecho, estos son, ¿no? Se dice acá que cuando... Es en el resistor también, de hecho. Esta es la fórmula inicial, pero cuando ya se tiene un tiempo muy, muy largo, finalmente se puede reducir a la que tenemos acá al final. Y por eso quiere decir R, infinito, ¿no? Un tiempo muy, muy largo, ¿no? En términos ideales es infinito. En términos prácticos, pues estamos hablando de horas, ¿no? Pueden ser horas. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esas las podemos copiar y ahorita seguimos, ¿sale?
Pues nos piden aquí determinar el voltaje del capacitor, ¿no? Este VC y VX, que es el de otra resistencia. Entonces, la idea, lo que ya hemos trabajado es sobre este circuito, ¿no? O sea, aquí tenemos el que hace rato tuvimos el modelo, fue una resistencia, un capacitor, ¿sí? Y de aquí sacamos una respuesta, ¿no? Que vamos a decir que el voltaje. El voltaje para ese circuito es igual a el voltaje el voltaje inicial, perdón, por exponencial menos T sobre tau, ¿no? Eso es lo que llegamos. Entonces, si se dan cuenta, pues este circuito y este otro son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para que con esta solución que tenemos acá, esta de acá, podamos resolver ese otro que es diferente? Ah, pues muy fácil. Lo que les decía, agarramos en los extremos del capacitor, ¿sí? Los tomamos, los definimos como terminal A y B, ¿sí? Ahí está. Y entonces obtenemos, sin considerar en este momento esto de Vx y X, sin considerarlo, vamos a obtener la resistencia equivalente observada desde la terminal A y B, ¿sí? Entonces, así que cortamos esto, y entonces si lo analizan, vemos que la resistencia de A a B, ¿cómo está haciendo esto? Va a ser igual, pues es la que se observe de entre A y B, ¿no? ¿Sí? Hacia los extremos. Entonces, si se dan cuenta, me queda que la de 5 está en paralelo. Oh, chivo. La de 5 está en paralelo con la de la suma de 8 y 12, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo aprecian? Entonces sería paralelo con la suma de 8 más 12, ¿no? Esto también lo hemos obtenido en otro momento. Y 12, ¿no? Entonces, práctica. Si no me recuerdo, me parece que era 4. A ver, déjame verificarlo. No. Sí, es correcto. Es 4, ¿no? Entonces, ya teniendo este valor, 4 ohms, ¿sí? Excepcionalmente lo podemos considerar como resistencia equivalente, ¿sí? A ver si lo puedo. Sí. Ahora. Ya se pone rebelde esto. Ok. Entonces, ya con esto, pues ahora sí, ¿no? Pues ya tenemos el valor de la capacitancia, el valor de la resistencia equivalente, el voltaje inicial, ahí lo tenemos. Prácticamente es sustituir valores, ¿no? En la ecuación que tenemos al inicio.
Y lo que llevamos fue esto, ¿no? La vez pasada así lo obtuvimos, ¿no? Tenemos el voltaje del capacitor que es 15 por E. Acuérdense que sí es una constante, pero no lo podemos resolver porque finalmente está en función del tiempo, ¿sí? O sea, si el problema nos dice, evalúa la expresión cuando t vale igual a 2 o vale igual a 1, por ejemplo, sí, ese es un problema también que tenemos con este tipo de soluciones. Son expresiones o soluciones instantáneas o dependientes del tiempo, ¿sí? Algunos de repente se les va y dicen, bueno, la T no me dice nada, no, como que está sobrando, ¿no? Pues la quito y ya. Saco entonces 5 por E a la menos 2.5. Pues no es cierto, porque si el problema no te da un valor para T, tienes que dejarlo expresado en términos de T. ¿Me explico? Entonces es aquí donde deben tener mucho cuidado. Pónganse bus acá, anótenlo, pónganle una nota. Mientras, ustedes manejan mucho eso de mientras, ¿no? Mientras en el problema no se me indique un valor para T, no tengo por qué quitarle o asignarle un valor a T. Apúntenlo, por favor. Grábenselo. Apúntenlo en su formulario. Mientras, porque si les digo otra palabra, por favor, no me entienden. Pero la palabra mientras, como ustedes manejan mucho los ciclos, todo eso, a lo mejor ahí sí me entiende. Entonces, mientras en el problema no se me dé un valor para T, no tengo por qué eliminar a T o asignarle algún valor. A ver si ya, que les quedó claro. A ver, voy a preguntar, ¿qué es? No sé por qué, pero siempre se les va ahí, no sé, se les olvida, no sé, andan, no sé, y siempre a fuerza le quieren poner un valor a T. Digo, si el problema lo pide, o le dice que lo evalúe un valor a T igual a 1, igual a 2, obviamente pues hay que hacerlo, ¿no? Pero hasta que lleguen a este punto. Pero si el problema no me lo dice, así queda, en términos de T. ¿Sí queda claro? A ver, vamos a preguntar. A ver, el Luis Eduardo, ¿sí queda claro lo que acabo de decir? Luis Eduardo. Hello. ¿Sí? Pues más o menos. ¿Cómo que vas a ver? O sea, ¿en qué forma se lo digo? Sí, es que a veces me confundo. Ok, pero entonces, si en el programa no no me da un valor para T, no tengo por qué quitarlo. O sea, hasta ahí llega el resultado. No hay que darle valor. No, pues Si no lo especifica el si el programa. problema no me dice, no tengo por qué quitarle valor. A ver, Josué, Okay. José Daniel Granados. ¿Sí queda claro esto? José Granados, José Carlos. Bueno, primero José Daniel, ¿no? Sí, profe. Sí, bueno, pues ahora. Sí, las ecuaciones se hacen respecto a T. Correcto, muy bien, mi estimado, muy bien. A ver, María Fernanda. Hello, hi. Mande. ¿Sí le queda claro este punto que acabo de decir? Sí, ya está, lo anoté. Órale, pues, a usted. Sí. Hay de usted donde en el examen me ponga un valor para T, si el problema no lo indica, ¿eh? Le bajo 2 puntos. No es cierto. No, acuérdense, por favor. No. A ver, ¿quién más? Dulce María, ¿sí me escucha, Dulce María? Hi. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Segura? Sí, queda claro. Ok. Cintia Jacqueline. Hi. How are you? ¿Sí está, Cintia? Sí, queda claro. Perfecto. Sí. A ver, ¿quién más ahí? David, de Dipran Diego. Gracias. Diego Armando, el futbolista. ¿Sí le queda claro al compañero Diego Armando? Hasta está grabado, ¿eh? Me cae que si lo pones, yo sí en la revisión los voy a poner. ¿Qué onda, compañero? ¿Sí le queda claro esto que acabo de mencionar? Chale. Más o menos, sí. Sí. O sea, le tendría es que en serio, o sea. Le tendría que ser un ratito más, pero. Bueno. Es que en otros semestres, en otros grupos, así me han hecho. Luego llega el examen y no sé por qué, pero la tela la vuelan, se la vuelan y le ponen un número. Porque así se les ocurrió, pues. Entonces ahí cuidado con eso, mi chavo, ¿sale? Mucho cuidado, por favor. ¿Va que va? Bueno, ahí si en la revisión, si me llegan a hacer eso, les voy a poner el video otra vez donde me dijeron que sí lo había entendido. Vale, chavos. Es un poquito relajo y un poquito serio, ¿no? Ok.
Bueno, ya está, ¿no? Entonces, esto, insisto, ya lo habíamos trabajado. Pues ya una vez entonces que tenemos una expresión para el voltaje en el capacitor, ya que lo tenemos, ahora sí. Ahora sí, entonces fíjense. Pues nada más aplicamos, ¿no? Ya tenemos la expresión para este dato, para el voltaje en el capacitor. Lo que hace rato obtuvimos es esta expresión para este voltaje. Ya lo obtuvimos, ya lo checamos. Ahora entonces, ¿qué nos queda? ¿O qué nos pide el problema? Nos pide que calculemos IX, y VX. Entonces, como les decía hace rato, por un instante, podemos ver al capacitor, ojo, como una fuente de voltaje. Ahí está. Por un instante ya tenemos su expresión. ¿Sí? Entonces, si esta es una fuente de voltaje, pues puedo saber cuánto vale la corriente, ¿no? Y también puedo saber cuánto vale el voltaje VX. Si esta es una fuente de voltaje, se aplica un divisor. Aquí tengo un divisor de voltaje, ¿no? Ya eso ya lo vimos en otro momento. Aplico la fórmula del divisor de voltaje, que es el que tengo acá arribita. Ese es el voltaje. Entonces ya, si esta es mi fuente, el valor de mi fuente, aplico el divisor de voltaje, y me queda ahí mi resultado. Obviamente, otra vez, como la exponencial no tiene definido el valor de t, lo tengo que ir arrastrando, ¿no? Hasta donde llegue. Y nada más afectando la parte numérica, ¿están de acuerdo? Pero la parte temporal, o sea, la parte de que tiene variable del tiempo, no la toco, ¿ya vieron? No la toco porque no puedo hacerle más. O sea, a menos que tenga otra función exponencial, podría ser el caso que lo pudiera ir, con un exponente lo pudiera ya modificar. Pero como mis parámetros, pues no tienen componentes exponencial, pues nada más afecto la pura parte constante, vamos a decir, ¿no? O el factor, pues, de mi función exponencial es lo que cambio. Pero la parte que depende del tiempo, no la toco, ¿ya lo vieron? No la toco. Lo voy arrastrando hasta donde llegue al final. ¿Sí? De igual manera, ahora entonces, por la ley de Ohm, si ya tengo el valor del voltaje y tengo la resistencia, aplico la ley de Ohm, que es Vx sobre la resistencia, que son 12. Pues otra vez, nada más afecto a la pura parte del coeficiente de la función o de la expresión exponencial. ¿Sí? Pero la parte exponencial otra vez no la toco porque no me dan valor de t. Sí están viendo el alcance de lo que les decía hace rato. Porque no sé por qué. Bueno, en otros semestres, en otro grupo, en otra escuela, pues para que no sientan mal. Siempre me quitan la T, ¿no? Pero bueno, yo espero que con esta insistencia y este recalque, no suceda aquí en este grupo, ¿no? ¿Vale? Ok, mis chavos, entonces, sigamos. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Llantos? ¿Nada? Más interesante. Lo copiamos, por favor, y lo vamos a resolver en el Jamboard, ¿sale? Este sí no lo hicimos, ¿verdad? Vamos para allá entonces. Ok. Bien, entonces, en lo que nos pide es el voltaje en el capacitor, lo describe como V para
T mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, pues aquí necesitamos evaluar el circuito en tres momentos. ¿Sí? Prácticamente sería para T menor que 0, para T igual a 0, y para T mayor que 0. ¿Vale? Vamos a ver entonces. Todos ya, si quieren entrar a la página de Jamboard. Me pide acceso en G. Ok, vamos a cambiar los derechos. Por si. Váyanse al chat. Si quieren accesar otra vez a esta liga, es diferente. Se tiene acceso. Entonces entren por la otra liga si quieren. Si les da problema la primera. Ahí estamos, ¿no? ¿Sale? Ok, ahí estamos. Pues fíjense. Como tenemos ya un interruptor, aquí si se dan cuenta no nos dan condición inicial. No sabemos cuánto vale el voltaje en T igual a 0. Para eso necesitamos analizar el circuito en esos tres tiempos. En T menor que 0, en T igual a 0 y en T mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos para allá entonces. En T menor que 0, la pregunta es, ¿cómo se encuentra el interruptor? ¿Cómo se encuentra en T menor que 0? ¿Se encuentra abierto o se encuentra cerrado? Ustedes díganme, por favor. Está abierto, ¿no? A ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Quién vota porque está abierto? Está cerrado porque se abre cuando T es igual a 0. Muy bien. Está muy buena cerrado, ¿no? Así es. Eso, entonces, tienen que poner atención a la flecha. ¿Sí? La flecha me indica la acción o el movimiento que va a realizar el switch en el tiempo que está indicado en la parte superior. Entonces, efectivamente, en T igual a 0, la flecha se va, o sea, el movimiento del interruptor va a ir hacia arriba. Eso quiere decir. Luego, entonces, para T menos que 0, como acaban de decir, está cerrado. Interruptor cerrado. ¿Sí? Ok, vamos a dibujar el circuito entonces. Otra vez. Con el switch cerrado. No sé ustedes, pero pues en lo personal, siempre redibujar el circuito ayuda a poder analizarlo. Ahora, fíjense. La pregunta es, ¿cómo se comporta el capacitor cuando es alimentado por corriente directa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se comporta el capacitor cuando es alimentado por corriente directa? A ver, chequen sus notas si aparece alguna anotación. Sí lo mencioné, pero no sé si lo hayan anotado. Repito la pregunta. ¿Cómo se comporta el capacitor cuando es alimentado por corriente directa? Bueno, sí saben la corriente, ¿no? La corriente dice que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Dicho de otras palabras, ¿qué pasa con la corriente en el capacitor cuando el voltaje es constante? Pues la palabra corriente directa o voltaje en corriente directa se entiende que el voltaje es constante, que no varía. Luego entonces, dígame cuánto vale la corriente en un capacitor cuando el voltaje es constante. ¿Alguien me quiere decir o me puede apoyar ahí?
Hello. Hi. How are you? ¿Alguien sabe? Pues es muy difícil la pregunta. ¿Cuánto vale la corriente cuando derivamos una constante, jóvenes? La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. No me Sí. asusten. Vale 0. Entonces la corriente vale 0. Y eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que no hay circulación de corriente. Entonces, el capacitor, cuando es alimentado por corriente directa, vale 0. Y entonces dirán, ¿pero por qué hace rato nos dio otro valor? Ah, porque en T igual a se asume que en T igual a 0 hay un cambio. En este caso, va a ser hasta que se abra el circuito. Cuando se abre el circuito, en ese instante, cambia el voltaje, ya no es constante. ¿Sí lo captan? Cuando el switch se abre, el voltaje ya no es constante, hay un cambio. Luego entonces, esa corriente ya no vale 0. Como vimos ahorita, en el caso del voltaje va a tener una expresión exponencial. ¿Ok? Abusados, ¿eh? Pónganse truchas, mis chavos. Truchas, truchas. La pregunta ahora entonces sería, ¿cuánto vale el voltaje para T menor que 0? Y esa es una forma de indicarlo. El V, entonces el V, en 0, pero con signo negativo en la parte superior. Así se puede indicar el voltaje en el capacitor para T menor que 0. ¿Cuánto valdría entonces? Pues este voltaje, aquí lo podemos hacer como a través de algo similar como lo que vimos en Thevenin, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El voltaje la corriente sí vale 0, ya lo vimos, pero el voltaje no necesariamente vale 0, ¿eh? Y vamos a verlo. Entonces, sí, efectivamente, aquí esta corriente que tenemos acá, esta corriente vale 0. La corriente en el capacitor vale 0. Ahí estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el voltaje no vale 0. ¿Tiene algún valor? Sí. Es el valor que tenemos en este otro nodo. Ya lo habíamos definido. Vamos a definirlo a usted como voltaje VA, ¿sí? Entonces, ya también en otro momento habíamos dicho que vamos a llamarle aquí un voltaje. ¿Sí? El voltaje V cuando T es menor que 0 menos vamos a llamar acá. No, es al revés. VA, aquí está. Esto es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la corriente vale 0, pues aquí finalmente voy a saber que el voltaje VA es el mismo que estoy buscando. Entonces, si yo sé cuánto vale el voltaje VA, voy a saber cuánto vale el voltaje en T menor que 0. ¿Sí? Pues aquí está fácil, ¿no? O sea, esto prácticamente lo voy a ignorar esta rama. Entonces, el voltaje VA, pues es resultado de un divisor de voltaje, que sería 20 por la resistencia de 9 sobre la suma de ambas resistencias. 3 más 9, lo que es un divisor de voltaje. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto me daría esto? ¿15?
¿Sí? A ver, ¿quién da más, quién da menos? 12. 15. 15, da 15, ¿no? Sí. 15. Ahí está. Muy bien. Este es el valor, entonces, en mi capacitor cuando T es menor que 0. ¿Sí lo ven? Entonces, a ese también le puedo llamar entonces como voltaje inicial. Así también se le conoce. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? Entonces, el objetivo de analizar el circuito en T menor que 0 es determinar finalmente este voltaje, ¿no? Este de acá. El voltaje inicial, que también se denota de esta otra forma. El voltaje para T menor que 0. ¿Sí? Es una constante. Ese es el objetivo de analizar el circuito en T menor que 0. ¿Para qué va? Ahora, Javier, ¿le molesto con el micrófono? O si quiere comentar algo. Ok, gracias. Y si quiere comentar algo también, con toda confianza. Puede activar el micrófono y comentarlo. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar el circuito para T igual a 0. Como lo comentamos en la otra clase, lo que sucede con el voltaje en el capacitor es que por su naturaleza, por su constitución, el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Bajo ese criterio, tenemos entonces que el voltaje cuando T es menor que 0, muy cercano a 0, ¿se lo quieres esto? Va a ser igual al voltaje en T igual a 0. Por lo mismo que acabo de decir, que el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, este va a ser igual a V sub 0, que finalmente son 15 volts, ¿no? Pues prácticamente esto es lo que se analiza en T igual a 0. Ahora el switch también se abre, ¿no? Aquí podemos poner aquí, interruptor. Se abre en ese instante. ¿Sí? También en este punto, pues habría que evaluar los demás elementos, ¿no? Si es que el problema lo pidiera, ¿no? Entonces, este punto es importante porque, bueno, en este ejemplo, pues nada más prácticamente es lo que haríamos, ¿no? Determinar cuánto vale el voltaje en T igual a 0, que es el mismo para el menor que 0, muy cercano a 0, ¿no? Sin ser 0. Para eso sirve. Pero en algunos otros ejercicios me pudiera preguntar también entonces una corriente, por ejemplo, ¿no? Ahorita aquí no me lo pide, ¿no? Pero me pudiera, por ejemplo, preguntar la corriente en 9 ohms, ¿no? Ya ahí cambia el asunto, ¿no? Entonces, para eso me sirve este paso, o ese intervalo, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Confirmar el valor en T inicial, ¿no? Eso es. Y entonces, ¿el circuito cómo me queda prácticamente? Pues ya cuando se abre, prácticamente que me interesa es analizar ahora este. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí sigue estando V. V es el voltaje en el capacitor, acuérdense. Entonces, ahora la pregunta es, pues ya si se abre, me queda este otro. Y entonces, ¿qué sucede con V en el capacitor? Ahora sí,
vamos a analizar para t mayor que 0, ¿no? Entonces ya se comporta como hace rato veíamos, ¿sí? Y tenemos la expresión o el modelo matemático cuando tenemos una resistencia a un capacitor, ¿no? Ahí está. Tenemos que en este caso la expresión del capacitor, del voltaje del capacitor, va a ser igual al voltaje inicial por la exponencial menos t sobre tau, siendo tau el producto de R y de C, ¿sí? Entonces, la pregunta ¿es igual el circuito que me quedó cuando se abrió el circuito para el que tengo ya la solución? Pues no. Pero ¿qué pasa si sumo la de 9 con la de 1? Pues ahora sí ya no. Si sumo con la de 9, voy a ver que es de 10 ohms. Y esta es de 20 milifaradios. ¿Ok? Pues ya, ahora sí, ya tengo todos los elementos para poder obtener la expresión para mi circuito. Entonces sería V de T, si quieren ahí poner lo mismo, ¿no? A veces se omite, pero es lo mismo. Minúscula implica que está en función del tiempo, ¿vale? Entonces V sub 0 ya lo tengo, ¿no? Que vale 15 por E a la menos T. Insisto, mientras no me diga el problema que tengo que evaluar en un valor de T, debo de dejarlo como T, ¿sí? Sobre, pues el producto, ¿no? Que sería aquí 10 por, sería 20 por 10 a la menos 3, ¿no? Hago mis operaciones. Entonces, finalmente, ¿cuánto me quedaré ahí? Sería 0.2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y si gustan, normalmente el factor se pone como coeficiente de t, ¿no? Entonces saquen el inverso de 0.2, ¿cuánto me daría? Cinco, ¿no? Entonces finalmente, esto es igual a 15 en exponencial de menos 5 t volts. Y este es mi resultado. ¿Dudas? A ver, cópienlo, analícenlo, digiéranlo. Bueno, académicamente hablando, pues. A ver, razónenlo un poquito. Si hay dudas, me dicen, por favor. ¿A qué te refieres, Luis Francisco? ¿Cuál es tu duda? Esto nada más es una acentuación, ¿no? Bueno, V es el voltaje, es la unidad. ¿Sí se acuerdan? Las unidades del voltaje, pero sí, son los volts. Esto que le pongo aquí al final son volts. Es importante ponerle unidades. ¿Sale? A eso me refiero. No sé si sea esa tu duda o qué era tu duda. No te escucho. Sí, ¿en qué punto es tu duda? Luis Francisco Valdés Sánchez. O es... A ver, ahí ya. Ahí está. Sí, es que tenía mal.
No te No, era preocupes. de antes, era de cuando usted preguntó que cuál era el valor para la corriente, que dijo que era cero porque era la derivada de la constante. Ok, Entonces ok, ya me desvié. ok. Pero ya quedó claro entonces. Ujú, sí, Ok, va que va. gracias. Órale. Es que de repente no, los mensajes los veo cada 2, 3 minutos, ¿no? Pero entonces ya quedó claro esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ok, tenemos tiempo para obtener la ecuación del siguiente configuración. Está muy sencilla la que sigue también. Vamos a aprovechar. ¿Ok? Ok. ¿No hay dudas? Circuito. Sucede el proceso contrario, ¿no? En el circuito sucede el proceso contrario. Es decir, ahora no se abre, sino que se cierra. En T igual a 0 se cierra. Entonces, en este caso, se puede considerar, ¿no? Que el capacitor cambia de un valor inicial a un valor de una fuente, ¿no? Entonces, ya no es la respuesta no va a ser igual. Ahora podemos decir que este es un circuito con fuente, ¿sí? Entonces, ahora cuando se cierra el circuito, lo que va a suceder es que en las terminales del capacitor se va a observar una fuente, ¿sí? Y en T igual a 0 también va a cambiar, pues, de un valor constante a otro valor constante, pero hay un cambio. Entonces, se vuelve a dar un comportamiento similar, pero no va a ser la misma respuesta. Ese comportamiento de switcheo lo podemos expresar también a partir de una función escalón. Esta gráfica que tenemos al lado izquierdo se le conoce como fuente escalón. O sea, es UDT. ¿Sí? Se le conoce como UDT. Entonces, es la letra con la que se describe es con la letra U. ¿Sí? Y se le conoce, en inglés es STIP, ¿no? La función es STIP. STIP. Entonces, por eso en algunos libros van a encontrar así la UDT. Ajá. Y si, bueno, ves UDT cuando este valor del escalón vale 1. Si tiene un valor VS, como en este caso, pues se le agrega aquí el valor VS UF, ¿no? Entonces, ahí está. Así es como se expresaría matemáticamente. De hecho, en el examen yo les puse un valor, ¿no? Que era 20 UDT. Lo que quería decir es que en T igual a 0 se activa, ¿no? Finalmente eso es lo que nos está indicando esta función, que mide un valor de 0 y en T igual a 0 se activa. Y es así como funciona una función, una fuente en general, ¿no? En algún momento se tiene que inicializar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es una forma de expresar. En lugar de switch, también yo lo puedo expresar con esta otra expresión. ¿Están de acuerdo? Con la UDT. Entonces, ya sea que me pongan el switch de esta forma, que se cierre en T igual a 0, o me pueden poner la función UDT, es equivalente, ¿no? Este circuito que tengo acá
de la fuente de voltaje con un switch que se cierra, igual a 0, es equivalente a tener una expresión que diga UDT, por algún valor, ¿no? Es lo mismo, equivale a lo mismo, ¿ok? Vamos entonces ahora a trabajar con esta ecuación. Bueno, este circuito, obviamente vamos a obtener una ecuación. Aquí, obviamente, si se dan cuenta, ya vamos a ocupar diferente... bueno, ya se aumenta un elemento más, que es la fuente VS. Voy a utilizar aquí, déjenme ver si lo puedo hacer acá. Déjenme hacerlo mejor en el jump, porque ahí mismo donde estábamos. Vamos a cambiar la figura, la hoja, perdón. Porque aquí en el PowerPoint como que de repente como que es muy sensible, no está calibrado, creo que en el PowerPoint. Y me mete mucho ruido. Quién sabe, no lo he calibrado bien. Entonces vámonos al Jump Bar, ahí vamos a desarrollar todo el procedimiento para explicarlo un poquito mejor. Sí, ya regresamos aquí. Ok, entonces para encontrar la expresión o la ecuación diferencial de este circuito, está muy sencillo, fíjense. Ley de voltaje de Kirchhoff. También se puede hacer por la ley de corrientes, ¿eh? De hecho, en la presentación que traigo, que les muestro, viene por el método de ley de corrientes. Hacemos los dos. Bueno, les hago el voltaje y ustedes ahorita vemos el de corrientes y va a llegar a lo mismo, ¿no? Sin problemas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? La sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos el voltaje, aplicamos lo que ya sabemos, ¿no? El voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor, ¿sí? Bueno, aquí le llaman V. Vamos a dejarle ahí como estaba. O dejamos así, ¿no? Total. Aquí le ponemos nomás VDC. Ahí está. VDC. Y esto es igual a el voltaje de la fuente, ¿no? Ahí está. Esto ya usted ya lo conoce. La ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que estoy buscando yo, o lo que está buscando es una expresión para V de sub C, o voltaje en el capacitor. Por otro lado, yo tengo entonces que el voltaje en el resistor, ¿a qué es igual? Es igual a... perdón. Ah, no, sí, ahí vamos. Es igual, le recuerdo a la ley de Ohm, es igual a ¿qué? ¿Qué decimos? Resistencia. ¿Voltaje es igual a qué? A resistencia por intensidad. ¿Están de acuerdo? Y como la intensidad de la resistencia es la misma que del capacitor, pues podemos decir entonces que la corriente, es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Y empezamos a despejar hacia atrás, ¿no? Entonces quiere decir entonces que el voltaje en el resistor puede ser igual entonces a la resistencia por la capacitancia por la derivada del capacitor, bueno, del voltaje del capacitor sobre la derivada del tiempo, ¿no? O respecto al tiempo, ¿vale? Y voy para atrás. Entonces, aquí dice que RC por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo más VC es igual a VS, ¿vale? Ahí está ya su ecuación diferencial. La voy a normalizar, lo que les decía. Normalmente se acostumbra mucho esto. Entonces, 1 sobre RC
¿Sí? Entonces, al hacer todo esto, me quedaría ya mi ecuación diferencial normalizada. De esta forma sería diferencial de V de C o sub C más 1 sobre RC por V sub C igual a VS sobre RC, ¿no? Ahí estamos. Déjenme borrar acá. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Hacemos por el método de separación de variables. ¿Ok? ¿Cómo le haríamos ahí? Tenemos que separar variables, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Fíjense. Pónganse buzos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pum, pum, pas, pas. Bueno. Entonces, hacemos esto. Diferencial de VC sobre DT es igual a, le ponemos menos RC por VC, ¿sí? Más VS sobre RC. ¿Sale? Factorizo. Si se dan cuenta, quedaría entonces acá menos 1 sobre RC. Y aquí quedaría, para que quede igual, sería V sub C menos, ¿sí? VS, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Está bien factorizado? Y ahora sí hago el cambio de variables, ¿no? Entonces quedaría diferencial de V sub C. Quedaría entonces, aquí, lo cambio, ¿no? Hago cambio de variables. Aquí quedaría V sub C menos VS, ¿sí? Igual a menos 1 sobre RC, ¿sí? Diferencial de T. A ver, chequen si hay un detallito por ahí, si me pasó algo. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, finalmente hacemos cambio de variable, ¿no? Para que podamos hacer el despeje. Bueno, aplicar la regla de la derivada, todo eso, ¿no? Entonces, integramos de ambos lados. ¿Sí? Pero aquí vamos a integrar entonces, en el caso de V, integramos desde V sub 0 o V0, como quieran, ¿no? Hasta V de T. Aquí sería de 0 a T. ¿Ok? Integramos. ¿Y cómo nos quedaría? Voy a resolver acá. Entonces, aquí quedaría, pues ahí, bueno, aquí nomás déjenme ver. Ok, sí, integramos. Entonces quedaría así, ¿no? Logaritmo natural de V de C, así lo tenemos, ¿no? Menos VS es una constante, acuérdense. Pero ya evaluado, no estoy saltando dos espacios, para hacerlo más rápido. V sub 0 a V de T. Y esto es igual a sería menos 1, bueno, aquí sería T, ¿no? Prácticamente es integran diferencial de T, pues y 0, pues no le hace nada, no le hace nada. Menos T sobre RC. Ahí estamos. Aquí aplicamos regla de los logaritmos. Bueno, aquí primero resolvemos
el intervalo. Bueno, sería... A ver. Vamos a hacerlo bien para que no se me pierda mucho. Aquí sería logaritmo natural de superior, sería v de t, que menos vs menos logaritmo natural. Acuérdense que es límite superior, menos límite inferior, ¿no? Obviamente la función que le está afectando. Este es paréntesis. Paréntesis. V de t. Aquí sería v sub 0, perdón. V sub 0. V de 0. Menos vs. ¿Ok? Esto es igual a menos t sobre rc. Y ahora sí, aquí aplicamos regla de logaritmos, que sería que la diferencia de dos logaritmos yo lo puedo expresar como el logaritmo natural de la relación de esos dos argumentos. Quedaría entonces v de t menos vs sobre v sub 0 o de 0 menos vs. ¿Aquí estamos? Igual a menos t sobre rc. Aplicamos a todo esto exponencial. A ver si puede aplicar acá. Vamos a borrar un poquito. Okay. Entonces aplicamos a todo aplicamos el exponencial. Y entonces, como saben, el exponencial es una operación complementaria al exponencial, al logaritmo natural. Entonces se eliminan y queda entonces v de t menos vs sobre ¿qué? V de 0, el voltaje inicial, pues, menos v sub s es igual a menos e a la menos t sobre rc. Ahí está. Entonces pasamos, esto está multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. V de t igual. Bueno, aquí me faltó el otro. Espérame. Aguánteme. Take it easy, boys. No sé qué tengo pegado. Vamos a acabar, ¿eh? Ya quedó, de hecho. Ya alguien la puede terminar también. Él la podía terminar ya. Entonces aquí quedaría v de t. Acuérdense que lo que estamos buscando es una expresión para v de t, ¿no? De hecho. Menos vs igual a v de 0 es v de 0. ¿Sí? Y pues ya nada más despejamos, ¿no? Bueno, ya quedaría entonces mi expresión. V de t es igual a vs más el voltaje inicial,
que normalmente este es V mayúscula 0, ¿no? Menos VS que multiplica a menos T sobre RC. Todo esto son volts. Y este es mi resultado. Tan tan. A ver, chéquenle si me equivoqué en algo. Aquí me queda igual. Listo. También ustedes lo pueden resolver por el método de Laplace, ¿no? ¿Se acuerdan de Laplace? Más de tarea voy a dejar que hagan esta solución, pero en Laplace. ¿Vale? Para que se entretengan un ratito. El fin de semana ahí conocer menos su serie de Netflix o su película ahí de pago por evento. De ahí entre intermedio e intermedio, se hagan la solución con Laplace, ¿no? A ver que está bien fácil. O se echan la de, no, mejor echan la de inductor, ¿no? O sea, ahora le cambiamos y en lugar del capacitor le ponemos el inductor. ¿Les parece? Ese lo echan el fin de semana, ustedes. Así como este. Está bien fácil. Ese es como de primaria, secundaria, pues es como de secundaria. ¿No? Sale, entonces ya quedó. Su tarea va a ser pero en lugar del capacitor va a ser con el inductor. ¿Va que va? Bueno, ya quedamos, ¿eh? Dale, mi chavo. Así me gusta esa actitud de trabajadores, de cero miedos, de la actitud, ¿no? Ahora pues, mis chavos. Entonces, pues si no tienen dudas, preguntas, quejas, sugerencias, ahí la dejamos. ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Llantos? ¿Nada? Bueno, chavos, entonces está. De tarea, no en serio, si esto va de tarea, de tarea me van a resolver pero con el inductor para que lo vayan trabajando. Entonces, es obtener. De hecho, por ahí ya tienen, lo van a entender, ¿no? Pero háganse el procedimiento. Lo pueden hacer por separación de variables, el que quieran, ¿no? Método de hecho, hasta eso podría definirles, ¿no? Pero bueno, ahí está, hay varios métodos, el factor de integración, coeficientes, ¿cuál es el otro? A Laplace, ¿no? Laplace, separación de variables, el factor de integración, etcétera. Hay como 4 o 5 métodos, ¿no? Que pueden hacer sin problemas, ¿no? El que más les guste a ustedes, tienen que llegar al mismo resultado. Pueden aplicar ley de corrientes de Kirchhoff también, y también tienen que llegar al mismo resultado. ¿Ok? Bueno, mis chavos, si no tienen más comentarios, quejas, sugerencias,